Ya. Ya, pues, buenos días a todos. Estamos aquí en mi último Journal Club del año. Puedo decir que los extrañaré, pero... Ok, compartir, se supone que es esto, share. Acá y aquí, bajar y... No. Shoot. ¿Dónde está esta cuestión? Un poco que no veo. Y esto está aquí. Si lo tiro para acá. Ahora, a ver si aparece acá. Qué raro. Browse. Pongamos que debería aparecer aquí. Aquí. Aquí, sí. Ahora aparece aquí. Ya. ¿Se ve ahí o no? Houston. ¿En mi Se pantalla, ve. queridos? Sí, Peña, se ve bien. Ya. No me mientan, ya. Oye, ya. Entonces, en esta sesión del Journal Club, la idea es hablar de este artículo que salió publicado recientemente, en noviembre del 2024, en JAMA, Internal Medicine, que me pareció súper interesante por el título, que es la comparación entre catéteres de Midland versus los PICS para el manejo de tratamiento antibiótico ambulatorio. ¿Ya? Es un trabajo que realizó la gente de Michigan Ann Arbor, Michigan Health. El autor principal es David Page, que es internista, trabaja en Ann Arbor y que es el primer autor y además el corresponding. Revisando ahí como el listado, parece ser que él es como el big fish del grupo, tiene como 27 publicaciones, todas relacionadas obviamente en el lado de medicina interna, también como del lado como un poco de medicina crítica y varios otros relacionados con catéteres, ¿ya? Súper corto, como les decía, la idea de este trabajo era comparar la seguridad y la eficacia de catéteres de Midnight versus los PIC para pacientes que reciben tratamiento antibiótico ambulatorio, ¿ya? Y me pareció interesante porque básicamente es una cuestión con la cual, al menos acá en anestesia, nos toca frecuentemente lidiar, que es, oye, hay que ponerle un catéter a un paciente y la cuestión, y de repente uno mismo no es que se cuestione, pero de alguna manera evalúa cuál es la real indicación dependiendo de para qué va ese catéter va a ser usado. Y muchas veces es tratamiento antibiótico prolongado ambulatorio y vienen con la solicitud de instalar un PIC. ¿Ya? Teniendo la disponibilidad de tener midlines, la pregunta es, bueno, ¿serviría o no serviría? ¿Ya? Esto me remite a que esto no está, digamos, en el éter, sino que evidentemente existe algo de evidencia al respecto y hay un artículo publicado que es con la revisión de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas del 2018, que es la Guideline para el manejo de pacientes ambulatorios con terapia antimicrobiana. Y una de las cuestiones que salen en relación a los distintos sistemas o devices de acceso vasculares es si es que el uso de midlines puede ser una alternativa aceptable para esta indicación comparado con los catéteres venosos centrales, ¿ya? Y esto en el entendido de tratamientos antibióticos que son menores a 14 días. Lo interesante del asunto es que esa guía del 2018, una de las cosas que argumenta en la recomendación
es que se pueden utilizar, sin embargo, la calidad de la evidencia en adultos solamente es de baja calidad y es una recomendación bastante débil. Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí claramente hay lo que llamaríamos un gap de información respecto a qué es lo que se sabe y con cuánta evidencia nosotros estamos, digamos, trabajando y evaluando la, la conducta clínica que estamos teniendo, ¿ya? Entonces, este estudio fue un estudio de cohorte retrospectiva en 69 hospitales de Michigan entre el 2017 y el 2023, ¿ya? Para un breve recordatorio, un estudio de cohorte retrospectivo es probablemente el seguimiento que tú haces en una base de datos que está recolectando datos clínicos prospectivamente, como por ejemplo, para los que trabajamos acá en la UC, no sé si hay alguien extra UC en este minuto conectado, pero es, por ejemplo, nuestra base de datos RedCap. La base de datos RedCap, en el fondo, estamos constantemente recolectando información, pero la podemos mirar retrospectivamente, mirando para atrás, bueno, qué pasó entre el 2017 y el 2023, entre el 2015 y el 2020, etc. Ya, esto es bien importante porque finalmente te habla que si bien es una cohorte, vale decir que como que uno está mirando el registro con una lógica de mirar para adelante, los datos están registrados y uno los está mirando para atrás, ¿ya? Y eso habla harto también de la calidad de los datos con que uno cuenta. De donde uno saca estos datos, concretamente ellos los sacaron del sistema de salud. Recordemos que en Estados Unidos gran parte del sistema de salud, fuera de algunos como áreas específicas, como por ejemplo los VAs o los Veterans Affairs, que son los sistemas de salud que atienden a los retirados de la milicia, digamos, que es una suerte de sistema público de salud integrado y a lo largo federal. La gran mayoría se atiende en redes de salud o más bien, en como instituciones como aisladas, no sé, el sistema de salud en torno a la Cleveland Clinic, el sistema de salud en torno a la Mayo Clinic, el sistema de salud en torno a Duke University, pero existen en ciertas áreas de Estados Unidos algunas redes de salud, entre ellas la red Christus Health, de la cual nosotros también somos parte, que está como el sudoeste. Bueno, en el centro y en el lado este de Estados Unidos está una de estas redes que se llama Blue Cross Blue Shield, que en el fondo lo que tiene son un montón de hospitales que están acoplados. ¿Por qué les digo todo este previo? Porque básicamente la información es extraída de esa base de datos eh, de este registro, digamos, de esta red. Por lo tanto, por eso tienen 69 hospitales, ¿ya? Pero no es que haya sido un estudio multicéntrico, sino que es un análisis de registro. Interrúmpanme cuando quieran nomás. En esto, que es lo que teníamos, casi 3.000 participantes que fueron dados de altas con catéteres para tratamiento antibiótico ambulatorio, de los cuales casi 2.000, la gran mayoría, eran midlines, que eran casi 71% de los participantes, y 825 eran PICS, ¿ya? Del 30%. ¿Qué es lo que se trató de evaluar principalmente? Los desenlaces principales son básicamente las complicaciones mayores de los dispositivos. Y eso está en dos grandes grupos. Uno, las infecciones asociadas a catéteres, y dos, los tromboembolismos o eventos trombóticos o embólicos asociados a los catéteres. ¿Ya? También se evaluaron algunos resultados o desenlaces secundarios, como que se te desplace o se te salga el catéter, se te tape, se mueva la punta, se infiltre o que tengas problemas en el sitio de inserción, ¿ya? Y también se evaluó falla de los dispositivos, vale decir que se te salga el catéter por alguna razón X, ¿ya? Esto acá es el clásico diagrama de flujo para la selección de los pacientes de la corte. Yo lo siento, pero en la forma en la cual estoy presentando, la verdad que se ve pocaso, así que voy a agarrar mi hojita para mirar mejor.
Lo que pueden ver ahí es que hay desde el 2017 una buena cantidad de catéteres instalados, más de 100.000, son 104.000 catéteres, ya entre el 2017 y el 2023. Ojo, 104.000, ya, de los cuales 27.000 fueron midlines y 77.000 fueron PICS. De esos se excluyeron 102.000, de los cuales 38.000 eran casos que no tenían indicación de antibióticos, no fue por eso. 31.000 fueron retirados antes del alta del hospital. 25.000 fueron puestos en la UCI, y esto era uno de los criterios de exclusión. Y 4.480 no fueron usados para antibióticos prolongados, y excluyeron a los pacientes que utilizaron vancomicina por el catéter. Ya, igual es razonable. Yo en mi memoria, y al menos acá, no me ha tocado escuchar de pacientes que se vayan con vancomicina para la casa, probablemente por el riesgo asociado a su administración, pero hay de todo en la viña del Señor, ¿ya? Así que finalmente se quedaron con 2.824 catéteres, de los cuales, como les decía, casi 2.000 son midlines y 825 fueron PICS, ¿ya? Hubo 1.600 que se mantuvieron menos que de 14 días, de los cuales 1.300 fueron midlines y 304 fueron PICS. Y ¿ven la flecha ahí o no? ¿Sí? Aquí les pregunto Sí, si se ve están bien. manejando. Ya, bacán. Y hay algunos que permanecieron más tiempo de 14 días, que fueron casi 1.200, 675 midlines y 521 peaks, ¿ya? Así que esto es el diagrama de flujo para entender, y un punto súper importante, obviamente por criterios de inclusión y exclusión, partimos con casi más de 100.000 catéteres, pero terminamos con solo 2.800. Ahora, en esta pérdida, evidentemente, hay ciertas razones que son atendibles desde el punto de vista de que si el paciente no tenía indicación de antibiótico, está fuera del scope del estudio, ¿ya? Estas son las tablas. Esta es la tabla 1, que describe y resume las características de los pacientes, de los clínicos y los dispositivos que se utilizaron, ¿ya? En general, no se incluyeron pacientes pediátricos, así que eran todos mayores de 18 años. La gran mayoría estaban entre los 50 y los 69 años. De ellos, de hecho, el 41% de los pacientes estaban en ese rango de edad. En términos de distribución, la mayoría eran hombres, 53%. De eso, la distribución entre el grupo midline y grupo catéter central fue relativamente similar. Hombres, 51% en los midlines y 58% en los PICS, ¿ya? Temas raciales, en general, la gran mayoría eran de raza blanca, al menos de lo reportado, ¿ya? Otro punto importante en relación a las características del paciente era cuántos pacientes tenían pesos normales. En el grupo total, el 23% estaba dentro de normopeso, definido por índice de masa corporal 18 a 24, eso es el 23%, los cuales están homogéneamente distribuidos entre el grupo midline y el grupo peak. En el grupo obesos, también la misma distribución, con IMC mayor de 30. El grupo PIC tenía 46% de pacientes obesos, y el grupo Midline 46% también. Lo que te habla de el problema que tienen los americanos con el índice de masa corporal, ¿ya? ¿Cuánto tiempo estuvieron los pacientes en el hospital antes de la instalación del catéter? Fue en términos de mediana y rango intercuartil, 5 días, entre 3 y 7, igual para ambos, ¿ya? Y tiempo en el hospital después de la instalación fue de 0 días de mediana para el midline, y de 1 día de mediana
para el PIC, ¿ya? ¿Cuánto tiempo los pacientes tuvieron su tratamiento antibiótico de mediana de rango intercuartil? Grupalmente, digamos, en toda la cohorte fue alrededor de 12 días, con un rango intercuartil de 8 a 20 días, y fue un poquito distinto entre los dos grupos, porque el grupo Midline tuvo los catéteres en una mediana de 11 días versus 18 en el grupo PIC, ¿ya? Evidentemente ahí hay algo que tiene que ver también con la indicación, por lo que les mencionaba antes, de cómo son las guidelines, que sugieren que para tratamiento antibiótico menor de 14 días, el midline puede ser una alternativa, pero con un nivel de evidencia más bien pobre, ¿ya? Y así sucesivamente. El estudio se extiende además en el resto de las características de los pacientes, principalmente de patologías asociadas, disfunciones orgánicas, hepáticas, renales, etc. ¿Ya? El otro punto importante es quién instaló los catéteres, y como les mencionaba, acá se sacaron a aquellos pacientes que se les instalaron en la UCI y solamente se dejaron a aquellos que fueron instalados en la ER, digamos, o la urgencia, y en el piso, ¿ya? Que fue la gran mayoría, el 99% de los pacientes, ¿ya? Eso, así que en ese sentido, si ustedes miran la tabla, es bastante como pan con mantequilla, porque es como lo que uno esperaría para un estudio como este, de la práctica clínica habitual de un hospital grande, de una red de salud grande, ¿ya? Más de lo mismo, lo que les mencionaba antes, concretamente donde fueron instalados, acá. En relación a las complicaciones, acá. Lo que se buscó ahí fue, en esta tabla, evaluar cualquier complicación mayor, que el número total de complicaciones fue de 44, ¿ya? Lo que al final representa, de los 2.800, más de 2.800 pacientes, solo el 1.6%, ¿ya? Y de eso se concentraron en el grupo PIC 28, que constituye el 3.4% del grupo, de los 825, y en el grupo Midline hubo 16 complicaciones mayores en globo, que constituye el 0,8% del total, ¿ya? Y vamos a mirar ahí cómo se resume eso después, ¿ya? La, esta tabla lo que hace es tratar de resumir los riesgos de complicaciones asociadas a los distintos tipos de dispositivos, Midline y PIC, ¿ya? Lo interesante acá, lo vamos a ver después en lo gráfico, es cómo de alguna manera lo que se estudia es cuánto es el riesgo evaluado para cada uno de ellos, y el riesgo, digamos, a lo largo del transcurso de estos 14 días o más de seguimiento, ¿ya? Por eso que en el fondo este análisis es un análisis sobre IAS. Laca, tenéis la mano levantada. Sí, un comentario, no sé si lo voy a hablar después, pero yo creo que es relevante mencionar quién ponía los catéteres, porque eso yo creo que tiene implicancias después al final. Sí, sí. Bueno, acá hay una cuestión que es bien característica del sistema americano, digamos, y es que en Estados Unidos hay equipos de instalación de catéteres, digamos, como, ¿cómo se llama? Profesionales que no son todos médicos, digamos, que instalan los catéteres, ¿ya? Y ahí tú tenés médicos de distintas especialidades, pero también tenés enfermeras que instalan los catéteres. Y ese es un punto que, o sea, para nosotros puede resultar bastante relevante, pero es importante considerar de que allá los equipos especializados, las enfermeras o enfermeros, no son exactamente el mismo perfil de enfermeros que nosotros tenemos acá, ¿ya? Pero sí, desde el punto de vista del personal médico,
los que instalan los catéteres no son solo de una especialidad, porque también pueden ser de medicina de urgencia, por ejemplo. No sé si contesta tu pregunta, Laca. Sí, no, yo creo que es importante mencionarlo en la metodología, en el fondo, para la discusión. Sí, o sea, yo creo que y un punto importante lo que planteas tú, Héctor, principalmente por el tema de la validez externa, porque probablemente esta cuestión, en esa observación, le hace mucho sentido al sistema norteamericano, pero probablemente a nosotros hay ciertas adaptaciones ahí que hay que considerar, digamos, por lo que tú mencionas, ¿ya? Eh, eh, Sobre todo por las diferencias interprofesionales, no tanto, o sea, también podría ser también interespecialidades, digamos, pero sí, es un punto y es una buena consideración, ¿ya? Ok, entonces lo que se hizo acá fue un análisis de riesgos proporcionales de Cox para poder evaluar la incidencia, digamos, de complicaciones recibiendo la terapia antibiótica, ya sea por midlines o por PICS, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Que es una cuestión bastante estándar, porque en el fondo es como el tiempo de ocurrencia a un evento, ¿ya? Esta cuestión se utiliza obviamente en salud, en medicina, que puede ser, y por eso muchas veces se le llama a estas curvas que ustedes están viendo acá, curvas de sobrevida, porque evidentemente uno busca o hay una ocurrencia de un desenlace que puede ser sobrevida que el paciente se muera. Entonces, una las ve típicamente en estudios, no sé, de alguna terapia oncológica, etcétera, pero se puede aplicar a cualquier otra situación en la cual tú estás como, entre comillas, a la espera de un evento, ¿ya? Fuera del ámbito de salud, también puede ser la ocurrencia de la falla de un equipo, el desperfecto de una pieza, etcétera, etcétera, ¿ya? Formas de hacer análisis de sobrevida hay varios. Este concretamente utiliza el análisis de riesgo proporcional de Cox, que básicamente lo que estima es el riesgo de ocurrencia del evento, que va dependiendo de cuál evento es el que tú quieres adjudicar. En este caso va a ser infección o ocurrencia de trombosis versus o que se te salga el catéter, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos, uno llega a un punto en donde uno de los miembros de la corte que le ocurre el evento y ahí en el fondo como que se adjudica ese evento, ¿ya? La particularidad del COX es que en el fondo considera que el riesgo para cada uno de los grupos es proporcional y que no varía a lo largo del tiempo. En otras palabras, que el riesgo de ocurrencia que debería existir debería ser el mismo al inicio que al final. ¿Ya? Eso es importante considerarlo porque, o sea, tiene sus ventajas, pero también tiene algunos problemas asociados a considerar de que efectivamente los riesgos sean constantes o proporcionales, digamos, a lo largo de todo el curso, lo que biológicamente no necesariamente es así en todos los casos, ¿ya? Aquí podemos ver en la figura 2 la complicación, las complicaciones que son las complicaciones mayores, como les dijimos, la trombosis y la infección, y pueden ver aquí las dos curvas, el midline, que es la curva amarilla de arriba, versus el peak, ¿ya? Esta es la curva de complicaciones menores. Pueden ver que las pendientes son distintas y también que hay un nivel de separación de las dos curvas que es bastante gráficamente notoria, ya, sobre todo en la curva de las complicaciones mayores. Ya, eso. En este caso, dentro de las complicaciones menores, no es estadísticamente significativa la progresión y la pendiente de las curvas versus la progresión y caída de las curvas de las complicaciones mayores. ¿Ya? De la falla de los dispositivos, misma historia. ¿Ya? Es bastante similar a las complicaciones menores. Finalmente, ¿qué es lo que encontraron? Que las complicaciones mayores en el grupo midline de los casi 2.000 catéteres que se pusieron fue de 0,8% versus 3,4% en el grupo de PIC, ¿ya? Lo que, como les decía, es estadísticamente significativo y me parece a mí también clínicamente relevante porque hay una diferencia
casi de 4 veces, digamos, de diferencia entre un grupo y otro, ¿ya? De hecho, la razón de riesgo ajustada para los catéteres de midline es de 0.46 con un intervalo de confianza 95 que va desde 0.23 a 0.91. Esto es bien agradecido que finalmente lo presenten así también, más allá de tirarte una P, porque te da más o menos una relación de, bueno, cuánto es la razón de riesgo, y la razón es casi la mitad del riesgo de desarrollar complicaciones mayores en el grupo midline. Y evidentemente es estadísticamente significativo y no atraviesa el 1, ¿ya? Por ende, los catéteres midline se asocian con un menor riesgo de complicaciones mayores. ¿Se entiende eso o no? Creo que sí. En relación a las complicaciones menores y las fallas de dispositivo, el riesgo es similar, tal como lo vimos en las curvas. Los midline tienen alrededor de un 10.3% de complicaciones menores versus los PIC, que era un poquito mayor, que era de 13.8, pero el riesgo, el hazard rate, ratio ajustado era de 1.07. Con un intervalo de confianza 95 que atraviesa el 1, que va entre 0.83 y 1.38. En otras palabras, ¿cómo uno interpreta eso? Que desde el punto de vista del riesgo, si bien pareciera ser que las complicaciones menores pudiesen ser de un 7% mayores en el grupo midline, el intervalo de confianza puede ser de casi una 17% de menor riesgo hasta un 40%, perdón, 17% menor riesgo en midline hasta un 40, casi un 40% mayor de riesgo. Así que no es estadísticamente significativo. En relación a las fallas del dispositivo, algo similar, las tasas son comparables, 9.6 versus 12,1, con un riesgo ajustado también de un ratio, digamos, de riesgo ajustado de 1.26, ya que también atraviesa el 1 y por lo tanto confirma que no es estadísticamente significativo. ¿Cuánto impacta el tiempo de la permanencia? En los pacientes con menos de 14 días, los catéteres midline tuvieron significativamente menos complicaciones importantes, ¿ya? De hecho, el ratio ajustado de riesgo es de 0.29, ¿ya? O sea, hay una disminución de casi un 70% de los riesgos, que en el peor de los casos, según el intervalo de confianza, pudiese llegar a ser de un 30% solamente, ¿ya? Y en el seguimiento de esos pacientes que vimos que eran mayores de 14 días, que ahí también hay que tener ojo, porque es parte de las limitaciones del estudio, porque hay claramente una diferencia entre que los pacientes que tienen menos de 14 días tenían muchísimos más midlines y los pacientes que tenían más de 14 días eran casi todos puros PICs, ¿ya? Y esto tiene que ver nuevamente con la indicación de, que se da o las recomendaciones de las guidelines respecto a tratamiento antibiótico ambulatorio. Por lo tanto, como conclusión, a corto plazo, en menos de 14 días, los midline son alternativas que son más seguras a los PIC para la administración de antibióticos prolongados. ¿Ya? En el caso de su uso a mayor a 14 días, las tasas de complicaciones, si bien son similares, pareciera ser que pueden ser viables, pero ojo ahí porque, como les digo, ahí los datos como que hay que mirarlos con cuidado porque evidentemente el estudio no está orientado a eso, digamos, ¿ya? Y el tipo de, como no es un estudio prospectivo aleatorizado, en el fondo ahí lo que ocurre es que estamos reflejando la práctica clínica habitual, en donde la guía recomienda no utilizarlo más allá de 14 días y por lo tanto no tienes muchos pacientes con midlines de más de 14 días, ¿ya? Aquí entra lo que a mí me parece que es como mi análisis, ¿ya? Primero, yo creo que una fortaleza es una corte grande, ¿ya? O sea, es un gran número de pacientes en un estudio que tenía mucho para elegir, casi más de 100.000 pacientes, que finalmente te quedáis por las decisiones de estudio con un grupo mucho más acotado. Pero la gracia es que de alguna manera te habla de bastante validez externa, al menos en ese sistema de salud, ¿ya? Y los métodos de recopilación, bueno, son datos, datos prospectivamente registrados, lo que tiene sus pros y sus contras. Todos los que hayan rellenado el REDCap saben dónde pueden estar, digamos, las limitaciones del tema,
pero evidentemente siempre va a ser mejor que una revisión de ficha, ¿ya? Por otro lado, esto tiene una de las gracias, es que en un entorno, digamos, como le dicen los gringos, el real world, y finalmente es lo que uno hace habitualmente, o al menos hacen en Estados Unidos, y por lo tanto su transferencia a la clínica es bastante como sencilla, sólida, digamos, ¿ya? ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Bueno, una cosa por otra, es un estudio grande, pero un estudio con un diseño retrospectivo, y por lo tanto, todos los que hemos rellenado bases de datos de estas características, sabemos que hay un montón de variables de confusión y de sesgos que pueden estar introducidos ahí con la calidad de la completitud de los datos, de repente que los datos no son rellenados igual que en un CRF de un estudio prospectivo, y por lo tanto a veces no se rellenan en tiempo real. Ahí hay ciertos sesgos incluso de cómo, oye, este paciente lo di de alta ayer y ocurren cosas ahí y uno no tiene, digamos, un correlato demasiado estricto. Así que ese es un problema de todos los estudios retrospectivos, por muy estudios de corte que sean, digamos, ¿ya? El otro punto importante es que el seguimiento fue bien acotado. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras. Obviamente tiene que ver también con la práctica clínica, porque lo que tú estás haciendo acá es hacer el seguimiento perioperatorio de los 30 días, que es principalmente la información que estas bases de datos tienen. Recordemos que si bien estas son como redes de salud, la conectividad que tienen con la ocurrencia de eventos ya más alejados de tu hospitalización se empieza a perder. Tú te vas a tu community hospital después y de alguna manera no hay interoperabilidad de datos, y por lo tanto si a alguien le pasó algo al día 32 es muy posible que no tengamos idea, ¿ya? Y lo otro es que dentro de todo, por lo mismo, lo que ya empieza a pasar en el ambulatorio es más bien, el nivel de calidad de datos también se pierde, principalmente porque los regímenes de la terapia antimicrobiana y las prácticas de infusión ya se empieza a dispersar y pueden haber muchas prácticas, y eso también puede resultar relevante. Lo único que sabemos es que no les pusieron bancos, pero de todo lo demás la información es bastante más pobre, ¿ya? Desde el punto de vista de las consideraciones estadísticas, uno hace un montón de ajustes y hace ajustes por tratar de evaluar el impacto de otras patologías, problemas de, por ejemplo, las características de los pacientes o cuáles son los diagnósticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, igual siempre en estos estudios retrospectivos está latente el problema de que no eres capaz de hacer un ajuste por factores de confusión relevantes en ambos grupos, y que tengas un desbalance que no esté solo determinado por peak versus midline, porque evidentemente si el paciente va a recibir un antibiótico que requiere peak, hay una serie de otras consideraciones clínicas que tal vez no estamos viendo y que pueden tener implicancias desde el punto de vista de cuál es el desenlace que el paciente vaya a tener, porque es un paciente más complicado, etcétera, etcétera, ¿ya? De la misma forma como aquí, cuánto del tiempo de permanencia, lo que les decía antes. O sea, evidentemente, si uno sabe a priori que las guías dicen que hay que ponerle midlines a los pacientes con menos de 14 días, pero no les pongan con más de 14 días, evidentemente la forma en la cual se distribuye el número de casos, perdón, bueno, para no pensar en retrospectivo, pero el número de midlines versus peaks, dependiendo de la duración del tratamiento antibiótico, está un poco determinado por la indicación y que a su vez genera como una especie como de lógica media recursiva. Y ahí evidentemente se hace más difícil el análisis, ¿ya? El otro punto es que yo creo que está bastante claro que desde el punto de vista de las complicaciones mayores hay una diferencia, y una diferencia que es clínica y estadísticamente significativa. Sin embargo, a medida que tenemos esto, que teníamos 2.800 pacientes del grupo total, pero queremos ver qué es lo que pasa con más de 14 días, en ese grupo tenemos una inversión del número de casos, de catéteres midline versus peaks, que es lo que teníamos antes de 14 días, y a su vez la calidad del registro se va perdiendo, y por lo tanto ahí ya es más difícil establecer conclusiones más relevantes, ¿ya?
desde el punto de vista de la medición de los resultados, hay un tema ahí que claramente cuando uno no hace análisis de sobrevida, pucha, es re fácil. Si un paciente se muere, o sea, evidentemente llevándolo al extremo de un análisis de sobrevida, si un paciente se muere, es un outcome o un desenlace duro. Pero a medida que los desenlaces se vuelven menores, digamos, a veces las definiciones son más laxas y particularmente en, como les decía, estos estudios de cohorte retrospectiva, el problema está en que ya, de nuevo voy a tomar el ejemplo de REDCap, de dolor nuestro, toxicidad sistémica por anestésicos locales. ¿Tiene signos de toxicidad sistémica? La verdad que como es una cuestión que son signos leves, un paciente dice, oye, no, me zumbaba un oído, le zumba un oído, toxicidad sistémica. Oye, mira, la verdad que el paciente ha tenido tinitos toda su vida y esta cuestión no se indagó adecuadamente. Como no es un estudio prospectivo, el nivel de claridad de las definiciones es más pobre y ahí se pierde, sobre todo en las complicaciones menores, ¿ya? Concretamente en los desenlaces finales compuestos, como por ejemplo el fracaso de los dispositivos, que son compuestos, en otras palabras, que consideran las complicaciones mayores y menores, eso a veces puede de alguna manera llevarte a interpretaciones un poco erróneas, porque finalmente tienes pocas complicaciones mayores, tienes muchas menores, pero si las juntáis todas, la cuestión termina siendo una macedonia que te da un número que no resulta muy relevante. Por eso, a mí, al menos en este reporte, creo que no es algo que valga la pena considerar, ¿ya? Y lo que les mencionaba inicialmente, por la calidad de los datos, a medida que nos acercamos al ambulatorio, hay un riesgo de subnotificación, porque en ambulatorio ya la capacidad que uno tiene de hacer seguimiento es bastante más pobre, ¿ya? Lo que dijo el LACA, yo creo que es un tema sobre la generalización, porque el tipo de operador, el entorno clínico en el cual se utilizan, las indicaciones y todo eso varía, digamos, y la idiosincrasia y el sistema de salud americano no es el nuestro, y aquí cuánto puedo yo aplicar acá es un tema, pero también como un estudio retrospectivo con los 60 y tantos hospitales, no todos los PICs se instalan igual, no todos los midlines se instalan igual, hay operadores que hacen de una u otra manera y eso multiplíquenlo por 70 hospitales, es un tema, ¿ya? Y evidentemente las exclusiones, los pacientes de la UCI que se les pusieron los catéteres no están incluidos, por lo tanto las conclusiones que podríamos sacar en torno a eso también no podríamos aplicarla en esos subgrupos, ¿ya? Hay también un tema que a nosotros probablemente ya se nos va a empezar a hacer mucho más evidente de subrepresentaciones de ciertas subpoblaciones, por ejemplo, con ciertos sesgos raciales que tienen además otros sesgos asociados de nivel socioeconómico y un montón de otras cuestiones, a veces culturales, comprensión de las instrucciones, etcétera, etcétera, y que eso limita de alguna manera la aplicabilidad de la información, ¿ya? Denme un segundo. Connie, bien, estoy en el Journal Club. ¿Te puedo llamar en 5 minutos? Listo. Vale, chao. Ya, cabres, hay que curarse. Eso, ya. Bueno, evidentemente, yo creo que aquí hay un aporte porque finalmente robustece la mala calidad de la evidencia que sustentaba las recomendaciones del uso ambulatorio de antibióticos utilizando midlines. Sin embargo, evidentemente, el apoyo es a catéteres de menos de 14 días y eso yo creo que razonablemente esto es un aporte, ¿ya? Sin embargo, no hay que volverse loco y decir, ok, bueno, ¿qué es lo que hacemos si el paciente va a requerir más de 14 días de antibiótico? Probablemente el midline seguimos lo mismo y la recomendación, al menos americana, es un PIC, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, no hay un respaldo a la utilización de los catéteres midline en usos más prolongados, ¿ya? ¿Qué es lo que viene? Y yo un poco lo hice en las limitaciones, hay que hacer estudios prospectivos, lo que es complejo, digamos. Uno siempre dice, oye, pero si igual nosotros ponemos hartos catéteres, podríamos hacerlo, pero la logística no es menor en un estudio prospectivo. Lo otro es tratar de hacer un seguimiento más prolongado para entender qué es lo que pasa con estos eventos adversos más tardíos.
y aumentando el N, que puede ser en la misma metodología, pero con un análisis de subgrupo un poquito más sólido, ¿ya? Para mí, en la práctica, bueno, está claro que si me dicen, oye, el tratamiento antibiótico 10 días, yo le voy a poner un midline. No puedo decir lo mismo para tratamientos antibióticos más prolongados, y esto es lo que yo me llevo de este trabajo para la casa, y espero que sea lo mismo que se llevan ustedes, ¿ya? Obviamente, como les decía, la línea futura. Sí, estoy de acuerdo, Julio, yo creo. O sea, en la medida en que tengamos midlines o algo que se le parezca, podría ser una buena alternativa, ¿ya? Podría ser un trabajo bonito, además, que probablemente no va a terminar publicado en Llama, pero que puede ser de relevancia para la práctica clínica acá en Chile, ¿ya? Así que si alguien quiere tomar el desafío, me contacta. Pero evidentemente necesitamos estudios controlados y aleatorizados que no son menores, digamos, por lo que les decía, y la investigación más a largo plazo, ¿ya? Así que, en conclusión, hay más evidencia ahora que respalda el uso de midlines en menos de 14 días de tratamiento antibiótico ambulatorio. Necesitamos más investigación para los seguimientos más prolongados, y hay un montón de otros factores, principalmente del paciente y la duración, para poder elegir los midline o peak. Y stop sharing. Tengo espacio 5 minutos para preguntas. Peñas, muchas gracias por el resumen, súper bueno. Veamos si hay alguien con algún comentario. Yo dos comentarios. Lo primero es que me parece que este trabajo es un súper buen respaldo para el uso de midline versus peak para estas indicaciones que tú dices, digamos. Así que es un buen argumento cuando alguien pide un peak porque quiere antibióticos por la siguiente semana, si 10 se días. sabe que más, no tiene sentido. Exacto. Y el segundo punto es con respecto a la validez externa de la instalación de los PIC, hecho por enfermeras versus hecho por médicos. Tampoco tenemos muy buenas posibilidades de responder esa pregunta porque resulta que acá en la Católica nosotros decimos, bueno, los PIC son puestos por médicos, pero eso también es variable porque en realidad cuando los ponemos con becados, y los becados cada vez que ponen un pick va a ser probablemente su n igual a 1 o máximo 5, digamos. Entonces siempre están innovando. Y ahí la responsabilidad de los que tenemos más experiencia es si nos involucramos más o menos, porque de repente, claro, uno ve que está el becado solo y uno está mirando desde atrás y dándole indicaciones orales, que es muy diferente a estar lavado, estar con los guantes puestos y haciéndolo ahí, guiándole las manitos, digamos. Puede cambiar la situación, o si lo pone alguien con alta experiencia, la gente de cardio, qué sé yo, que pone catéter a cada rato, puede ser muy diferente los resultados de ese grupo versus alguien que pone catéteres de vez en cuando, digamos. Entonces, Sí, esa sin duda. respuesta no está. Sí. No, y es difícil de contestarla por ese lado. Ahora, igual en la práctica clínica hay un montón de evidencia, sobre todo desde el ámbito quirúrgico, en donde muchas veces lo que importa, como tú bien dices, tiene que ver con la práctica y el volumen, pero centros con alto volumen tienen mejores resultados que aquellos que tienen poco volumen. Eso está demostrado en montones de cirugías, prostatectomías, prótesis, etcétera, etcétera. Sin embargo, en eso esos centros muchas veces funcionan con becados y con residentes, con fellows, etc. Y finalmente pareciera ser que es la experiencia del centro más que solamente el individuo, digamos, como el ente individual. Así que, claro, si tú vayas a lo granular y al área chica, lavarte o no lavarte para ayudarle al residente es una cuestión que yo creo que es bien como discrecional, pero pudiese influir, pero de alguna manera la evidencia como de los grandes números ahí pareciera ser que es más bien con todo cariño, pero onda, si te vaya a operar o te vaya a poner un pic, póntelo en la mayo y no te lo pongáis en curepto, ¿cachai? Pero es por el volumen más que por el operador simplemente, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Feña, un comentario que me parece relevante, que bueno, tú lo mencionaste, pero fue rápido, que finalmente todos estos estudios retrospectivos que tienen la gran gracia con
con las metodologías actuales de esta obtención de información a partir de la base de datos, pueden juntar números enormes, pero nunca se van a poder comparar con un estudio randomizado, controlado, prospectivo, bien realizado probablemente. Y básicamente, que es lo que ellos tratan de hacer con el diseño metodológico que utilizaron básicamente es ir metiendo en la corrección de variables confundentes, que la diferencia de lo que pasa con un estudio randomizado, controlado, prospectivo, la misma randomización te puede ayudar a poder equilibrar las variables confundentes que incluso no conoces, y eso nunca pasa en un estudio retrospectivo. Entonces, intrínsecamente tienen cierto sesgo que es difícil de controlar, a pesar de que ellos lo hicieron. Aquí tú, las variables confundentes, ¿las mencionaste algún minuto? Yo sé que No, eso no no las lo he mencioné. escuchado. Toda la razón, sí, las pasé como muy por encima. Bueno. Y de ahí, de cómo también hacer el ajuste, hay distintas metodologías. Entonces son todos Sí, o esos sea, en el detalles que al fondo, final... propensity scores o Claro, alguna otra forma de análisis, sí. claro. Lo más Sí, probable es que aquí lo absolutamente. metieron al modelo nomás, ¿cachai? Pero que es Exacto. lo más fácil, pero tiene sus bemoles y sus limitaciones. Hay cosas mejores probablemente. Sin Entonces duda, todas esas sin cosas se duda. tienen que meter ahí a la juguera cuando tú tratas de ajustar por esto. Y un poco la gran gracia de estos estudios enormes es que te permite controlar por mayor cantidad de variables confundentes. Porque Claro, porque necesitas un finalmente N de eventos. exacto, o sea, Para tú, poder esta hacer. cuestión, Pede, lo he dicho muchas veces antes, pero en el fondo esto es la misma lógica de los estudios de caso y control, que es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, porque lo que tú estás teniendo son eventos, pero con esta mirada como prospectiva, retrospectiva, tú necesitas eventos para poder considerar, digamos, cuántas variables de ajuste puedes hacer a tu modelo. Entonces, mientras más grande tienes, más eventos tienes, y eso te permite hacer más ajustes. Sí, es un buen punto P, yo no lo pasé muy por encima, pero es exactamente, lo mencioné medio tangencialmente, digamos, respecto al tema de los confundentes. Y es el problema, como dices tú, de los estudios prospectivos, o sea, de los retrospectivos versus los RCT. Sí. Claro. Eso no, un comentario. Súper buena la Buena, presentación, gracias. 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 Ya, ¿vamos a laburar? Vamos. Listo. Listo. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chau. Chao, nos vemos.